Qué lindo, gracias a nuestro lindo ministerio de adoración por dejarse usar por Dios, siempre. Pueden quedarse sentados, voy a leer solamente un verso, pero creo que el texto más amplio, el contexto más amplio, no lo voy a leer, quiero quizás en la misma predicación tocarlo, pero deje que estas palabras se asienten en su corazón. Una vez más, las palabras que queremos que se queden con nosotros este aniversario. Marcos 4:35 dice: al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Nuestro amado Padre en el cielo, gracias. Gracias por este tiempo tan hermoso donde cantamos tu evangelio. Y una vez más como iglesia, Señor, estamos atentos a tu voz. La hemos cantado, la hemos reflexionado. Al ponerle música y hacerla nuestra, de pronto, Dios, tu palabra cala allí y llega a lugares. Y hay lágrimas en nuestros ojos, y hay emociones, y hay decisiones, y hay compromisos, y hay disposiciones en nuestro corazón para decir: sí, Señor, crucemos al otro lado. Oro en el nombre de Jesús que ministres a tu iglesia. Te necesitamos en este día. Pedimos que una vez más nos hagas la iglesia que tú quieres que seamos, Señor. En esta hora, en este tiempo, no es casualidad, no es accidente. Tú eres soberano, tú estás en control y estás invitándonos a ser parte de tu historia en este mundo y en este país. Y con gozo, con humildad, todavía sin poder creernos lo que nos estás llamando a hacer, ayúdanos a entender qué significan estas 4 palabras. Crucemos al otro lado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. De nuevo, crucemos al otro lado. Esas 4 palabras tuvieron que dejar boquiabiertos cuando las escuchan de labios de Jesús a sus discípulos. Creo que unos a otros debieron susurrarse: no estará refiriéndose necesariamente a ese otro lado del que estamos pensando, ¿verdad? Pero sí, se trataba del otro lado del lago. Un lugar al que los judíos sencillamente nunca irían, ni en sueños, mientras pudieran evitarlo. Ese otro lado, habitado por esos gentiles, con costumbres que aún la más inocente de ellas es viciosamente ofensiva a Dios. ¿Qué le habrá podido o qué se le habrá podido perder a Jesús en ese otro lado? Estaban pensando. Pronto descubrirían que no se trataba de un qué se le había perdido, sino de un quién se le había perdido. La gente perdida le importa a Dios. Los de este lado y los del otro lado. Dios ha estado cruzando al otro lado con tal frecuencia y determinación y salvando en el proceso obstáculos tan enormes que a esta altura nadie debería poner en duda que pocas cosas le importan tanto como lanzarnos ese mismo reto. Crucemos al otro lado. Y todos los que portamos su precioso nombre seremos conocidos por esa misma clase de pasión y a un precio enorme. Muchas veces mal comprendidos y hasta despreciados, igual que en el mismo caso de Jesús, pero igual con una enorme gratificación. Su íntima solidaridad, su gozo, el de Jesús. Crucemos al otro lado. Y vaya que cruzaron. Solo para toparse enseguida con un hombre con tal estado de necesidad que a todas luces se hallan frente a un caso perdido. Alguien contra quien la comunidad había tenido que recurrir incluso al triste extremo de amarrarlo con cadenas. Y ni siquiera con cadenas pudieron contenerlo. Vivía entre cuevas usadas como sepulcros. ¿Usted se imagina qué es eso, vivir en el cementerio? Verlo debió ser espeluznante. Salir de la nada, en la noche, al mediodía. Y era mucho, dice el texto, su tormento demoníaco. Una legión era el término militar para la principal división del ejército romano. 6,000 soldados. Y este hombre tiene dentro
eso. No podía entonces ser más desesperada su situación. Creo que este es el fondo. Este es el fondo. No hay más abajo que eso. Y me encanta que su historia esté ahí. Las otras posesiones demoníacas en el Evangelio de Marcos parecen casos de catarro común en comparación con este hombre. Este hombre lo ha perdido todo. Ha perdido su cama, su casa, su esposa, sus hijos, sus amigos. Ha perdido su ropa, ha perdido su dignidad. Ha perdido hasta su nombre. Y de la nada, Jesús se le aparece y dirigiéndose hacia él, mirándole, le pregunta, ¿cómo te llamas? No sé. Pero a veces me pregunto si palabras como esas, ¿cómo te llamas?, dirigidas hacia un hombre que lo ha perdido todo, alguien a quien hace tiempo ya nadie osaba llamar, ni mucho menos preguntar su nombre, significa mucho más de lo que asoma a simple vista. Llamar por su nombre a un hombre en aquellas condiciones debe ponernos a pensar. Pero su verdadero nombre. No legión. No depresión. No divorcio. No abuso sexual. No desempleado. No desahuciado por la medicina. No maltratado por aquellos que debían cuidarlo. No abandonado por sus padres. No, no, no. Su verdadero nombre. Porque los de este lado y los del otro lado tienen nombre. Tienen una historia. Jamás olvides eso. Las personas del otro lado de la calle, las personas del otro lado de la ciudad, del otro lado del espectro de ideas y de cosmovisiones, luchando por prevalecer, aun aquellas que son más antagónicas a nuestra fe, tienen nombre y también le importan a Dios. Muchos eruditos saben que hay dos alimentaciones de multitudes en Jesús. Hay veces que la gente lee y dice, está repitiendo. No, es que son dos eventos distintos. Uno ocurre entre Israel, el otro ocurre en el otro lado. Hay comida para Israel, pero también hay comida para los del otro lado. De eso trata este pasaje. Sin embargo, hay otra manera de interpretar aquel acto de Jesús, de preguntar el nombre, obviamente. Y no me sorprende, porque Jesús típicamente habla mucho más profundo de lo que tú y yo hablamos. Podría tratarse entonces también de que Jesús exige la total rendición del fenómeno demoníaco que allí se manifiesta. Como en el caso de Jacob, que luego de luchar toda la noche con un desconocido, cerca de rayar el alba, nos dice la palabra de Dios, Jacob le hace una llave a este misterioso personaje y casi le obliga a que lo bendiga. Suéltame que raye el alba. No te voy a soltar, dijo Jacob, hasta que me bendigas. A lo que este misterioso personaje le pregunta a Jacob, ¿cuál es tu nombre? Y es la segunda vez que a Jacob le hacen esa pregunta. Su papá se la había hecho antes, cuando él se hacía pasar por su hermano. ¿Quién eres tú? ¿Eres Esaú o eres Jacob? Allá había mentido, acá otra vez más se le pregunta el nombre. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Jacob me llamo. Y Jacob se rinde. Mentiroso, tramposo, búscale la vuelta a la cosa. Jacob, lo que significa mi nombre. Soy un mentiroso, soy un tramposo. Desde el vientre de mi madre estoy tratando de alar hacia abajo a mi hermano para quedarme con su posición. Ese es mi nombre. Pues desde ahora no te llamarás Jacob, sino Israel, príncipe de Dios, porque has luchado contra Dios y los hombres y has vencido. A lo que Jacob reacciona diciendo, ¿y cuál es tu nombre? Jacob ahora se vira y le dice a este misterioso ser, ¿cuál es tu nombre? Solo para recibir una respuesta con tal resistencia que no debería pasar desapercibida, porque pone la cosa en perspectiva. Le dice, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Eso no se hace. No te voy a decir mi nombre. Entiende esto bien, Jacob. Aunque parece que me has vencido, solo parece. Aquí solo ha habido un vencedor.
Se trata entonces, esto de pedir el nombre, de una expresión utilizada en combate que exigía la incondicional rendición del enemigo derrotado. Así que esto de pedir el nombre es un ríndete. Ríndete, Jacob. Y ahora, Legión, ríndete. Enseguida los demonios le suplican su permiso. Déjanos ir, por favor, a los cerdos. No nos lances al abismo. Por favor, déjanos ir a los cerdos. Y acto seguido, una considerable cantidad de cerdos se ahoga. Y con ellos mucho dinero. Sus encargados, que han visto todo eso y están preocupados y asustados, escapan por sus vidas. Trate de imaginar la escena. Usted no está viendo nada más que de momento alguien hablando con este fenómeno que nadie quiere estar ni cerca de él. Y de momento lo próximo que ves es que los cerdos que estás cuidando, todos como si estuvieran en concierto, se lanzan como locos y se ahogan. Se van huyendo. Y no pararon hasta sentirse fuera de peligro. ¿De quién huyen? De Jesús. Y entonces difundieron la noticia. Una vez superado el tumulto inicial, la gente se fue acercando al lugar para toparse con la más sorpresiva escena. Un ex endemoniado transformado en un distinguido miembro de sociedad. Esa no puede ser la misma persona que todos vimos corriendo desnudo, gritando y rompiendo cadenas. No puede ser el mismo. ¿Qué le hizo? ¿Cómo le hizo lo que le hizo? Ustedes que estuvieron aquí, ¿qué pasó? Y no podían salir de su asombro. Él solo habló. Él solo habló. Enterarse de esos detalles no ayudó. Todo lo contrario. Aléjate y déjanos en paz. Tienes demasiado poder. Piénsalo, ellos han presenciado un poder que ni entienden, ni conocen, ni mucho menos pueden controlar. Y están pensando, con tal poder, ¿quién podrá impedirle a este hombre que haga lo que le dé la gana hacer? Este hombre es peligroso, así que cuando sienten que todavía tienen alguna posibilidad o algún tiempo de convencerlo a irse, le ruegan, vete por favor, vete. Y Jesús regresa al bote. El amor de Dios. Aquí hay amor. En esa sujeción de Jesús al deseo de esta gente. Pero aunque a Jesús no se le va a permitir seguir, la misión estaba lejos de hallarse concluida. El hombre le dice, quiero irme contigo. Y el hombre ya anticipa un futuro al lado de aquel grupo especial de itinerantes y de su gran líder. Quiero irme contigo. Has cambiado mi vida. De ti nadie me va a separar. Yo quiero estar ahí. Yo quiero ser uno de estos. Yo quiero ir contigo en el bote. Cuando este no de Jesús repentinamente desarticula todos sus planes al respecto. Y es que aún queda de ese otro lado mucha gente que igual necesitan escuchar. Quiero que regreses a casa. Y quiero que regreses a tu familia. Quiero que les cuentes nuestra historia. Quiero que les hables de mí. Quiero que les cuentes en detalle lo que el Señor ha hecho contigo y lo misericordioso que ha sido hacia ti. Jesús puede querer para tu vida algo muy distinto a lo que tú quieres. Créeme, sé lo que te digo. Ese hombre había salido de su casa convertido en un demonio. Ni siquiera su propia familia podía tenerlo ya. Pero Dios lo toca y regresa transformado en un ángel, en un mensajero de Dios, con una misión y una buena noticia en sus labios. Su historia con Jesús. ¿Cuánto daría por poder escuchar esa historia?
por escucharlo a él contarla. Quizás iría algo así. Todo empezó cuando tomé una decisión estúpida. Una decisión que violó todos los valores que de pequeño había abrazado. Pensé que no me haría daño. Yo podría controlarlo. Pero esa decisión me llevó a otra y luego a otra, que solo consiguieron abrirle más puertas al mal. Me fui transformando en otro hombre. Mi familia sufría mucho mi conducta. Una vez llegué a decirle cosas. Sentía que algo estaba en mi cabeza. Un día desperté y encontré que me habían amarrado con cadenas. ¿Cuánto deseé que hubieran logrado detenerme? Hice cosas tan horribles. Luego quise morir, pero ni siquiera eso me era permitido. No saben las piedras afiladas con las que procuré terminarlo todo. Pero hasta la muerte me negaba una salida. Olvidé hasta mi propio nombre. Pero un día, un hombre llamado Jesús vino. Y aunque les costará creerlo, con solo una orden suya, todo aquel infierno que vivía dentro de mí salió. Y quedé completamente libre. Pudo variar un poco la historia, pero creo que iría más o menos por ahí. Y la gente al escucharla no pensaría, qué lindo habla este predicador. La gente salía pensando, ¿quién es ese Jesús que ha hecho regresar del infierno a un caso perdido como este? ¿Qué cosa no será capaz de hacer por mí? Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de la región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él. ¿Cuáles son tus 10 ciudades? ¿Cuál es tu historia? Verás, fuiste cableada de cierta manera. Dios tenía en mente de qué formas anticipaba utilizarte. Y de qué manera serías más útil a la causa más grande de todas. Incluso teniendo en cuenta los infiernos por los que has atravesado. Él lo tomó en cuenta todo. Crisis, pecados, fuerzas, debilidades, nacionalidad, idioma, sexo, fecha en la historia en que vivirías. Heridas, familia, talentos, tipo de personalidad. La cosa es que te convenzas de que Dios no está inventando contigo. Sin importar lo que sea que Él tenga entre manos hacer en y a través de ti. Como muy bien nos dijo Gabriela, Moisés también descubrió que su tartamudez no era noticia nueva para Dios. Él hizo su lengua. Antes de usarte para su gloria, Dios irá donde sea que te encuentres y más que sacarte del infierno primero, tendrá que sacar el infierno de ti. Y entonces te golpeará con fuerza una increíble realización. Que Dios te tome en serio para jugar un significativo rol en la causa más importante de la historia. La suya. Crucemos al otro lado. Hace años esa frase en labios de Jesús, a la orilla de un lago, en Marcos 4, logró capturar mi atención, porque parecía dirigírmela a mí. Desde entonces seguir a Jesús ha sido cada vez más un reto a mi valor y una aventura de amor. Lo de valor me parece obvio. El otro lado asusta. Lo de amor, sin embargo, se desprende de que Jesús no dice simplemente crucen al otro lado, sino más bien crucemos. Crucemos. Él va con uno. Me encanta eso. Crucemos. Todo va a estar bien. Yo estoy contigo todos los días del mundo, todos los días hasta el fin del mundo.
La vida cristiana y la misión cristiana es ambas cosas. Un reto a nuestro valor y una aventura de amor. En un hermoso salero de cristal vivían, como habrán podido imaginar, miles y miles granos de sal. La vida era grandiosa dentro del salero. Cada grano de sal estaba rodeado por otros granitos de sal. La luz entraba a través del cristal y lucía sus bellos matices. Todos esos granitos vivían felices dentro del salero, protegidos de los peligrosos desconocidos a su alrededor. Un día, 2 de esos granos de sal iniciaron una conversación como suelen hacer los granos de sal. Y un grano le dijo al otro: oye, ¿verdad que la vida es grandiosa? Estamos aquí, en este precioso salero, sobre esta impresionante mesa de cocina, sin mayores preocupaciones. Todos aquí adentro lucen, piensan y actúan igualito que yo. ¿No es eso genial? En eso el otro grano de sal respondió: ¿de qué te sientes tan feliz? ¿No te das cuenta de que cada cierto tiempo una mano gigante baja del cielo, levanta este salero y lo sacude en la dirección de aquel gigantesco caldero con sopa caliente? Cada vez que eso pasa, algunos de nosotros caemos en ese humeante caldero y no volvemos a saber de ellos. En ese punto, un viejo y sabio grano de sal se acercó y los interrumpió. Jóvenes, les dijo, es cierto que la vida en el salero es grandiosa. Y también es cierto que tarde o temprano todos seremos lanzados a ese enorme caldero de sopa caliente. Y ciertamente que nada de eso será muy agradable, que digamos. Pero me consuela y me anima mucho saber también, como espero que ustedes, que si bien es cierto que el calor de esa sopa hará estragos en mí, también es cierto que una vez yo caiga en esa sopa jamás volverá a ser la misma. Señor, gracias por tu palabra y por las tremendas implicaciones de ella para nuestras vidas. Gracias por lo que estás haciendo. Y una vez más, pedimos, como decimos una y otra vez aquí, todo se trata de ti. La razón de todo eres tú. Ayúdenos a tener el valor para cruzar al otro lado, en la escuela, en la universidad, en el vecindario, en ese otro lugar donde la gente piensa tan distinto a mí. Y ayúdame también a entender que tú estás conmigo, que tú estás con cada uno de nosotros. Tú mandas y vas. Y eso hace toda la diferencia del mundo. En el nombre de Jesús. Amén.